La cúpula vasca de Podemos dimite entre críticas al aparato. Podemos Euskadi ha abierto otra brecha en la organización a menos de 2 meses de las elecciones y cuando el partido, según las encuestas, pasa un momento muy delicado. El líder vasco de la formación, Roberto Uriarte, y otros 19 miembros de su dirección anunciaron ayer su marcha en protesta contra el aparato, la Secretaría de Organización, que les impuso un candidato. Algo similar pasó en Cataluña en octubre. La decisión refleja las tensiones entre la vocación centralista de la cúpula nacional y las estructuras territoriales que defienden su autonomía. Hace ya bastantes meses, yo creo que un año, cuando Podemos se las ingeniaba para meterse en la campaña, en la propaganda de los medios de comunicación y tenía una intención de voto del 27 o del 28%, pues nosotros dijimos en este programa que se iba a desinflar como un globo, porque no tenía estructura de partido y cuando ahora parece ser que han intentado implantar la estructura de partido, ha chocado con la base ideológica que no quiere ser un partido tradicional. Entonces, en este sistema actual, o tienes estructura de partido o no tienes nada que hacer. Simplemente quería apostillar eso. Bien, yo quiero añadir a lo que tú has dicho, que recuerdo muy bien aquellos análisis. Pero hace prácticamente un año. Un año, sí. Pero yo quiero añadir ahora que las palabras literales que emplea la crítica a Pablo Iglesias, aunque se refiere en realidad a la Secretaría de Organización, dice literalmente El País, respecto a esta dimisión en bloque de los 19 miembros de la dirección de Podemos en el País Vasco. Dice, los que se han ido, el origen del conflicto está en la Secretaría de Organización, que tú dices que es Errejón, ¿no? Lo que está ahí. Digo Errejón. Errejón, y digo Errejón, que actúa como los aparatos de los viejos partidos. Nosotros no creemos en los aparatos. Seguimos creyendo en una política diferente y en una manera de hacer política diferente. Bien, las palabras, estas son casi literales, están en italiano y en alemán, del libro de Michel, donde demostró de una manera tan científica que a pesar de que su primera monografía fue del año 1909 y su última publicación del 23, todavía no ha sido desmentido ni ha podido ser desmentido por nadie. Me refiero a que la organización interna de todos los partidos de masas no puede ser jamás democrática, porque si fuera democrática no funcionaría. Los partidos de masa están dirigidos por aparatos, y eso se le llamó ley de hierro, no de Michel, sino los comentarios después. No ha habido un solo caso después, desde el año 1909, que demuestre que esa ley tiene excepciones. No tiene ninguna. Y como entraron en masa en Podemos se ha encontrado con los problemas típicos y normales, previsibles de los partidos de masa. Es que el aparato domina todo, y no es posible la democracia interna. A propósito de esto, quiero decir que el PSOE y el PP, todos los que defienden las elecciones primarias, son unos imbéciles, perdonad que emplee yo siempre términos redondos, idiota, imbécil, sinvergüenza, porque son los términos con los que la gente normal se entiende. Y todo lo demás son maneras de disimular y de ser socialdemócrata. Yo no soy socialdemócrata porque hablo el español en su sentido primitivo, que recordáis, al pan pan y al vino vino. Bueno, pues ese es el español. Y lo demás es que no lo entiendo. Si estoy escribiendo un libro de filosofía, pues hablaré con el lenguaje correspondiente a las descripciones o elaboraciones conceptuales. Pero si estoy en una radio donde no sé quién me oye, ni la naturaleza del oyente, yo tengo que expresar sentimientos normales, corrientes de la vida ordinaria. Y es un pedante el que pretenda hablar como escribir. No se habla como se escribe, son dos lenguajes distintos y las personas normales tienen un lenguaje para hablar y otro para escribir. Es mucho más riguroso y conceptual el escrito. Bien, como yo soy así, pues seguiré siendo toda mi vida. Ya desde luego no puedo enmendarlo con lo poco que falta para que ponga fin a esa etapa, qué maravillosa etapa, de una vida que comienza y termina igual. Pues bien, las palabras literales que acabo de leer corresponden a las palabras literales de Michel. Si es que un imbécil, esto ha sido un paréntesis para hablar de por qué digo imbécil. Porque hay que ser imbécil para que conociendo, por ejemplo, la Iglesia y el ejército, pues se le ocurra a alguien decir, vamos a celebrar elecciones primarias para designar al jefe del ejército o al Papa. Bueno, eso es imposible, ¿verdad? Bueno, pues los partidos de masa es igual.
todo el que diga elecciones primarias, sea del PSOE, del PP o del Podemos, es un imbécil, porque esas elecciones primarias no sirven para nada. Y es una copia improcedente de lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos hay elecciones primarias, pero esas elecciones primarias en Estados Unidos tienen unas razones que justifican su existencia, que no tiene nada que ver con lo que acabo de hablar, ni con lo que describió Robert Mitchell. No, en Estados Unidos hay primarias, porque en un continente más grande que Europa, había 6 millones cuando se inventa el sistema electoral, cuando se introduce. Y es imposible que los candidatos puedan hacer campañas ni conocidos si antes no hay una propaganda interna enorme del partido viajando por todas partes para seleccionar un candidato del partido. Y para eso se celebran primarias. Eso no quiere decir que la elección sea democrática dentro de las primarias, porque incluso en Estados Unidos, que los partidos no tienen vida orgánica, sino solamente vida electoral, porque existen nada más que para poder elegir presidentes, y una vez terminada la elección se retiran al invernadero y tienen una vida reducidísima, pues que se esconden como las marmotas en Estados Unidos, que se celebra cuando normalmente están dormidos, y cuando se celebran las elecciones despiertan y es como el día de la marmota en Estados Unidos. Pues bien, eso que pasa en todos los países del mundo, en Estados Unidos tiene sentido, porque era necesario para poder dar a conocer quién se presentaba presidente en un país primero tan extenso y tan poco habitado, para reducir las elecciones a algo lo más simple posible. Bien, pues en Europa no hay un solo ejemplo en tantos años ya desde la Revolución Francesa para acá, en ningún país europeo, ni siquiera en Inglaterra, que es también europeo aunque es insular, no forma parte del continente, no hay un solo ejemplo durante ningún periodo de tiempo breve ni nada que haya existido un partido de masas con vida democrática interna. Eso no existe. Por tanto, todo lo que hablan de eso es propaganda del PSOE y de los demás que lo quieren imitar. Y Podemos, lo mismo. Y Rivera, lo mismo. Si es que son ignorantes, no saben, eso es ganas de engañar. Si no sirve para nada un partido dirigido por un líder, si lo tiene, y si no por un jefe. ¿Elegido por qué? Por el aparato. Pero si en los partidos políticos, en el estado de partidos, que es el actual, el que hay en toda Europa continental, es estado de partidos. La democracia no existe en Europa. En Francia se parece muchísimo, pero le falta un punto. Y es que el elegido presidente por sufragio universal y directo fue De Gaulle el que introdujo esta novedad. Sí, esa elección es democrática, porque se elige por mayoría absoluta. Pero el sistema no es democrático, porque el elegido presidente por mayoría absoluta no es libre para designar a su gobierno y su programa de gobierno, ya que el que nombra y su programa tiene que ser aprobado por la Asamblea de Diputados. No hay separación de poderes. Quería apostillar que precisamente cuando he intervenido antes estaba pensando en la ley de hierro de la oligarquía de Robert Michel. Por eso mismo nosotros vaticinábamos el fracaso de Podemos. Lo he dicho Michel porque es italiano, aunque hablaba Yo siempre he oído Michel, pero bueno. No, es Michel porque es italiano, lo que pasa es que hablaba el alemán. Y publicó la primera monografía de 1909, está en alemán. Yo tengo el libro y lo he leído. Una pequeña monografía. No, son 2 libros en esa es otra cosa, eso es posterior, eso es del 23. Pues y ese fue uno de los motivos por el que yo ataqué en la televisión hace muchísimo tiempo a Ramón Tamames. Porque presumió habló de Robert Michel. Ramón Tamames, el comunista. Era entonces, sí. El comunista en aquel tiempo, íntimo amigo de Fraga, y promocionando todos sus libros de economía por Fraga, el consejero del Estado. No, te lo digo porque esos bandazos ideológicos... No, es que ni bandazos, siempre ha sido el mismo. Bueno, pero termino, y que además no quiero yo extenderme. Es curioso porque Robert Michel explica que lo explica como un defecto de los partidos, la ley, que las oligarquías controlan las estructuras de los partidos. Perdona, pero no lo describe como un defecto, porque él dice, soy científico, describo lo que hay. La realidad. La realidad, ni defecto ni virtud, esto es lo que hay. Ya, pero que al fin y al cabo esta forma de organizarse de los partidos oligárquica es imprescindible para la supervivencia de los partidos. Sin ella no podrían vivir. Claro, entonces, ¿qué nos encontramos? Con un movimiento, una masa, una fuerza que es Podemos, que dice en contra de los partidos tradicionales, en contra de las estructuras tradicionales, nosotros queremos aportar algo nuevo. Pero, sin embargo, los 4 politólogos que tienen dentro de la estructura dicen, ostras, es que con el programa tan cochambroso que tenemos,
sin una estructura de partido, porque ellos sí saben que es necesaria la estructura de partido. Los que están en el poder, Pablo Iglesias y Errejón, ellos sí lo saben y a eso van. Y con una ideología improvisada, porque ellos tampoco tienen una ideología elaborada. Ellos eran de Izquierda Unida. Claro, eran de Izquierda Unida, pero ahora están flirteando con la socialdemocracia. Y con la derecha. Y con Venezuela y con todo. Y con Rajoy. Hasta con el general del ejército. Pero absolutamente. Escúchame, ellos van a buscar donde haya votos. Entonces, eso no es ideología, eso es oportunismo. Oportunismo, me lo has quitado de la boca. Entonces, es curioso que, vamos, no es curioso, está cantado que esta gente tiene que fracasar porque aquí se han mezclado cuestiones muy diversas con la única intención de alcanzar el poder. Pero yo creo que ni tienen programa, ni tienen ideología, y ahora parece ser que les está fallando la estructura de partido. Pero es que le está fallando en las dos regiones españolas donde está organizado y es fuerte la masa nacionalista independentista. Ahí está fallando, porque ha fallado en Cataluña y ahora en bloque toda la dirección de Podemos dimite. No, Pablo Iglesias está abocado a un fracaso sonoro. Sí. Más sonoro que su ascenso. El chico no pierde la altanería, porque el otro día le oía esta misma semana diciendo que cuando él sea presidente del gobierno, o sea, que da por hecho que va a ser el próximo presidente del gobierno. No solo eso, sino que dice que va a nombrar ministro de Defensa al traidor general que ha prometido 1 millón de veces dar su última gota de sangre. Antonio, lo que no les voy a perdonar nunca a la gente de Podemos es la falsa concepción de que la democracia es derecho a decidir y, por tanto, erigiéndose más demócratas que nadie, sostienen que los catalanes tienen derecho a decidir. Eso lo ha dicho Podemos, eso lo sostiene Podemos y eso es una aberración. Claro que es una aberración. Bien, para terminar, solamente quiero apuntar que recordáis que cuando Pablo Iglesias justifica el ascenso de las encuestas, critica a Cayo Lara diciendo literalmente que por un mísero 12% se atiene a principios. Es un hombre de principios y lo hace por un mísero 12%. Él, ahora en las encuestas tiene menos, tiene el 10%, pero sigue diciendo que será presidente porque para llegar a esa presidencia que le dio casi el 20 y tantos % en las encuestas y ahora le darán un 11, nada, para ello ha tenido que tener otros principios. Por eso dejó el marxismo, que nadie tiene, pero bueno, suponiendo que Cayo Lara y el Partido Comunista fuera marxista, que no lo es, porque no hay ningún partido marxista que se haga monárquico en 24 horas como hizo Santiago Carrillo. No se puede sostener una monarquía 30 años y decir soy republicano, ni soy comunista. Eso es imposible, eso no existe. Más que un pretexto, una mentira para seguir viviendo del Estado capitalista y monárquico. Esos son bien. Pero a pesar de eso, figuraros cómo será de falto de principios Pablo Iglesias, que considera que Cayo Lara es un hombre de principios. Y que él, como no tiene principios, pretende asaltar el cielo con una metralleta, como sea. Y por eso ficha al general. Pablo Iglesias no es que sea un oportunista. Es que es un hombre peligroso, porque no tiene principios y es peligroso para el que lo vote, porque puede estar creyendo que está votando a algo y no está votando más que a la nada. Es un hombre presumido, ambicioso, creído, no tiene ni idea ni de lo que habla, ni ha estudiado jamás a Gramsci, que lo citan, no sabe nada de nada.